Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que les tenemos preparados. Hoy con el tema depresión, estrategias para ganar esta batalla, a cargo de la psicóloga Mónica Caballero, que nos acompaña desde Colombia. Ahora en unos minutos se la estaré presentando. Muchas gracias por acompañarnos, recordando que prácticamente todos los miércoles hasta ahora tenemos un encuentro desde la psicología a través de la red de psicólogos católicos sobre algún tema importante de interés para todos nosotros. Quería recordarles nuevamente el programa de webinar, que ya estamos prácticamente finalizando el mes de agosto, nos queda esta sesión y la próxima, y bueno, seguiríamos con muchos temas de interés, temas como por ejemplo del dolor, la crianza de los hijos, el proceso de las pérdidas, la prevención del abuso infantil, temas también para los adultos mayores, ahora en el mes de octubre, también el tema de romper ciclos de relaciones tóxicas, etcétera, el sufrimiento también, que es muy importante, y otros temas de mucho interés para todos nosotros. Así que desde ya los invitamos a participar de estos webinars. Recordarles que la próxima semana tenemos el webinar a cargo de la psicóloga Alexandra Guzmán de Colombia, con el tema la pornografía y sus efectos psicológicos. Lo recomendamos muchísimo, sobre todo pues para los padres que están también teniendo muchos problemas con este tema, con hijos adolescentes, pero bueno, también se da en los adultos, así que desde ya los invitamos muy cordialmente a participar. Recordarles también, y les dejo unos segundos esta pantalla para que puedan tomar una fotografía, que nos puedan visitar en nuestra web de la red de psicólogos católicos, que ahora me voy a tomar unos minutitos para enseñarles un poco la red, explicarles cómo funciona, pues porque nos han hecho muchas preguntas a través del correo electrónico y pues quería tomar la oportunidad el día de hoy de explicar un poquito, ver visualmente cómo funciona la red. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto podemos contestarlas vía correo electrónico, que lo tienen ustedes, o vía chat pues en el WhatsApp. También tenemos la página de YouTube, donde estaremos subiendo todos nuestros videos. Ahí si se lo pierden alguno, pues se pueden revisar nuevamente pues el video y ahí estará todo nuestro contenido. Y bueno, para aquellos que todavía no se han matriculado en los otros webinars, para que les pueda estar llegando la información. Ahí también tienen el formulario de inscripción para que puedan acompañarnos a todos los webinars que quieran. Recuerden que son webinars totalmente gratuitos y están hechos y pensados para todos ustedes. Así que desde ya los invitamos muy cordialmente. Como les dije anteriormente, quería tomarme unos minutitos y le pedí esos minutitos a Mónica para que explicarles un poquito cómo funciona la red de psicólogos católicos y pues quería aprovechar precisamente que estamos hoy acá y bueno, que vean visualmente más o menos cómo funciona y bueno, les explico rápidamente. Esta es la página principal, digamos la página inicial de la página web. Se llama redpsicólogoscatólicos.com, así lo pueden encontrar en los buscadores, en todos los buscadores, redpsicólogoscatólicos.com. Tiene que aparecerles esta pantalla con el logo del Proyecto Ánima a la izquierda, el logo del Red Psicólogos Católicos, Proyecto Ánima, Salud y Bienestar Mental desde la Evidencia Cristiana. Ustedes pueden hacer un clic a ese circulito con esa agenda y el telefonito y los va a llevar directamente, ahora les enseño, al menú principal. Arriba tienen, a mano derecha, arriba tienen el menú de inicio, la red de psicólogos, el proyecto Ánima, bueno, tenemos la patrona, que es la Virgen de Lourdes, una oración a la Virgen de Lourdes. Tenemos el 911, que es como un teléfono de emergencia, en aquellas personas que sientan una necesidad urgente de contactar a un psicólogo. Tenemos un socio estratégico, ¿verdad?, de un apostolado que tiene esa capacidad de respuesta y bueno, les pueden escribir y ellos les estarán respondiendo lo antes posible. Tenemos el menú, al cual ahora vamos a enseñar cómo navegar. Tenemos elementos de formación. Ahí justamente hay un repositorio de todos los webinars que hemos ido subiendo y otros videos que en el pasado hemos ido elaborando y ahí pueden ir revisando diferentes temas de mucho interés. Y bueno, y la parte de contacto, que siempre
es importante que ustedes la tengan a la mano, que nos puedan escribir o nos puedan localizar. Como les dije, cuando uno da clic a menú, los va a llevar a este menú principal, que básicamente es un menú que está por países, ¿verdad? Ahí están las banderitas con los nombres de cada país. Como verán, ya se han sumado muchos países, muchos psicólogos católicos a la red, ¿verdad? Hay representantes de Costa Rica, de Argentina, de México, Perú, Paraguay, Chile, Colombia, España, Italia y Honduras. Y si Dios quiere, seguimos creciendo. Entonces, ustedes, lo que normalmente nosotros recomendamos cuando nos escriben es que pues normalmente la gente busca a alguien de su país. Entonces, primeramente, pues traten de buscar a alguien de su país. Solo recordando que hoy por hoy todos los psicólogos pueden dar también servicios virtuales. Entonces, pues ya no es un obstáculo que no esté tu país acá o que busques de otros países, no hay ningún problema. Pero normalmente la gente se siente también cómodo buscando a alguien de su país, sobre todo porque a veces también están buscando a alguien de manera presencial. Pues sí, lamentablemente todavía no tenemos gente de todos los estados o ¿verdad? Todos los lugares, pero bueno, vamos creciendo y la idea es ir sumando a la red a los diferentes psicólogos conforme van pues ingresando y pues hay algunos que ya están pronto también a ingresar. Entonces, de primera instancia pueden buscarlo por país. Cuando usted les hace clic a uno de estos países, digamos que voy a hacerle clic a Colombia, lo que les va a aparecer inmediatamente es una página como esta. Es una página donde viene arriba el logo de Proyecto Anima, viene la bandera de cada país, viene el país y los miembros disponibles en ese país. En este caso de Colombia está Alexandra, que es la que va a dar la charla la próxima semana, Natalia López, y la que nos da la charla el día de hoy, Mónica. Entonces, digamos que ustedes quieren buscar a cualquiera y le dan clic a Mónica, ¿verdad? Todo esto es un link y los lleva a Mónica. Mónica tiene este perfil, básicamente es un perfil estandarizado, todos los psicólogos tienen más o menos estandarizado, digamos, la presentación de su perfil, es decir, una fotografía, el nombre, una banderita del país donde están, una información básica, ¿verdad? De su currículum, de sus atestados y los datos de contacto, que es muy importante porque a veces nos piden a nosotros citas, que nosotros hagamos las citas. Nosotros no damos, como la red, digamos, como tal, no damos citas, pero la persona que está interesada puede encontrar al profesional o a la profesional a través de sus datos de contacto. Y bueno, ahí está su correo, está su número de WhatsApp, que normalmente son los datos de contacto de los profesionales, y sus redes sociales. La gran mayoría tiene redes sociales y los puedes encontrar ahí. Esa es la primera página. La segunda página es como un perfil, ¿verdad? De la persona, una presentación de la persona o algún proyecto que también la persona quiera pues demostrar. En el caso de Mónica, ella es coautora de este libro Llamados a la Reconciliación, el cual recomendamos. Y bueno, y también hay links para su página web, para el material, etcétera. Entonces, esa segunda página es como una reseña del profesional. Y la tercera página básicamente tiene que ver con sus servicios, el tema de sus sistemas de especialidad, a quién va dirigido sus servicios, el tipo de terapia que da, los tipos de servicios y bueno, algo que quiera resaltar el profesional o la profesional a través de sus servicios. Entonces, es muy sencillo, es nada más navegar, nuevamente, navegar. Y bueno, la idea es que las personas puedan leer el perfil del profesional y según lo que están buscando en cuanto a su abordaje terapéutico, pues si ven que ese es el que le llama la atención, pues entonces se contactan con la persona. Como les dije, en la primera página está todos sus datos de contacto. La gran mayoría de ellos es a través del WhatsApp o algún teléfono o algún correo, pero generalmente es a través de citas a través de WhatsApp. Listo, entonces más o menos así funciona la página. Terminando, quería pues nada más recordarles que ya está funcionando nuestro grupo de divulgación de WhatsApp. Los invitamos, si no se han unido, pues a unirse al grupo. Ahí está el código QR. Si no, pues también nos pueden escribir al correo y pues con mucho gusto los ingresamos a partir de que ustedes nos estén comunicando. Es un grupo básicamente para dar información, divulgación de los eventos e información importante que podamos considerar relacionado prácticamente con la red de psicólogos católicos, ¿verdad? De temas de psicología y de algunos otros temas también de antropología, desde la psicología, etcétera. Entonces,
no, así que desde allá los vamos a invitar. Y bueno, ya pues ahora sí, quería presentarles y nuevamente nos acompaña Mónica Caballero, ella es psicóloga, ella es de Colombia. Mónica ya ha intervenido anteriormente, ya la conocemos, pero igual la presento. Ella es psicóloga clínica, tiene una magistratura en psicoterapia cognitivo-conductual, es maestranda en psicología clínica y de la salud, es terapéutica EMDR certificada, eso significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, es psicoterapeuta de la reconciliación y también es experta en terapia psicológica online a jóvenes y adultos. Entonces, con ustedes voy a dejar de compartir y pues, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros, así que adelante y bienvenida. Muchas Gracias. gracias, Javier. Gracias por la presentación, por cada una de las indicaciones que nos pudo brindar en este momento. Espero que para cada uno haya quedado claro cómo ingresar a la página, cómo pueden también consultar con algún psicólogo. Y bueno, ya para dar inicio como tal a lo que nos compete el día de hoy, voy a compartirles mi pantalla para que podamos visualizar el tema, como nos lo mencionaba Javier, que es sobre depresión. ¿Sí? Depresión, estrategias para ganar esta batalla. Naturalmente, la depresión es algo que nos compete hoy en día aún más. eh, Gracias a los medios también de comunicación nos hemos podido contextualizar un poco más en general toda la población sobre temas de salud mental y que es una de las principales necesidades que tiene este proyecto también de Red de Psicólogos Católicos, ¿no? Ayudarnos a cada uno de nosotros a tener estrategias para afrontar situaciones a nivel de psicológico, de salud mental, desde una mirada integral, también basado pues en nuestra antropología cristiana, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me gustaría iniciar con lo siguiente. Que ustedes se pregunten si ya conocían sobre estos datos. La depresión es un trastorno mental frecuente y puede afectar a personas de todas las edades. Es decir, no solamente afecta, claro está que de pronto en las noticias escuchamos más a que de pronto los adolescentes, ¿cierto? Los jóvenes son los que de pronto comúnmente escuchamos que tienen situaciones de autolesión o ideación suicida, ¿cierto? O que se sienten tristes, ¿sí? Entonces, sin embargo, la depresión es puede llegar a ser una enfermedad, porque no siempre lo es, que puede llegar a cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier estrato, ¿sí? No solamente a ciertas personas, ¿no? Podríamos decir que de pronto la depresión ataca más a personas que son muy solitarias o que no sonríen mucho, que de pronto podemos llamar como amargadas. No. Incluso si ustedes se pueden notar también, como vuelvo y digo, a raíz de las noticias, que, por ejemplo, personajes famosos que uno consideraba que eran muy felices porque eran graciosos, porque pues económicamente lo tenían todo, se quitaban la vida, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo que por eso es tan importante que nosotros tengamos conocimiento de todas estas temáticas porque nadie está eximido de que pueda pasar por una situación así o de que una persona cercana a nosotros, un familiar, hijo, esposo, padre, pase por ello y que nosotros podamos tener las herramientas para poder ayudarlo desde nuestro lugar, ¿sí? Entonces, por otro lado, en algunos casos la depresión puede llevar al suicidio, ¿sí?
No necesariamente va a llegar hasta ese punto. La mayoría de las personas que sufren de depresión, gracias a Dios, no llegan allí a cometer como tal el suicidio, pero sí pueden llegar a tener, y es muy frecuente, ideación suicida como una forma de solucionar sus problemas, aliviar su dolor, porque ya no encuentran más salida, ¿sí? Están cansados de sufrir y creen que esa es la única manera que pueden quitar ese sufrimiento. Entonces, es importante que partamos también de entender que las personas que tienen depresión están sufriendo y que si llegan a contarnos o podemos observar que hay ciertos indicios de ideación suicida, no es una persona que quiera llamar la atención, no es algo que esté de moda, sino que es una persona que está sufriendo y que ya no sabe qué más hacer. ¿Sí? Entonces, que partamos de entender que esa persona que tiene depresión está bajo mucho sufrimiento. Otro dato importante es que hay, gracias a Dios, tratamientos eficaces para la depresión, ¿sí? La depresión se puede tratar, la depresión se puede, en la mayoría de los casos, curar, ¿sí? Especialmente, y es todavía más fácil, que se pueda trabajar la depresión cuando está en sus inicios. Sin embargo, lastimosamente acudimos a terapia o a buscar ayuda profesional cuando ya no sabemos qué más hacer. Entonces, aquí también les hago un llamado, una invitación a que no esperemos a ya no saber qué hacer, a no tener más herramientas para buscar ayuda. Es mejor buscar ayuda a tiempo, al inicio, porque así va a ser más fácil y más eficaz el tratamiento. ¿No? Se calcula, por otro lado, que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Podríamos decir que son pocas las personas, ¿no? Que tienen depresión, pero realmente, miren esta cifra, más de 300 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y puede que a unas personas les dé una vez, o sea solo un episodio, hay otras que pueden durar muchos años con esta situación. Hay otras que ya pueden desarrollar un trastorno depresivo o incluso depresión junto con otros tipos de trastornos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que podamos buscar ayuda profesional a tiempo. Continuando con esta presentación, me parece importante que podamos definir o hacer una diferencia entre el concepto de tristeza y de depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces también desafortunadamente se ha desvirtuado el concepto de depresión, sobre todo en los adolescentes, cuando, ay, estoy deprimido, ¿cierto? Ay, hoy amanecí con el pie izquierdo, entonces me va a ir mal y siento depresión. Pero la depresión no es algo que sea de un momento, ¿sí? Más bien, en vez de decir depresión, lo que estamos viviendo en muchos casos es que estamos sintiendo tristeza, ¿sí? La depresión, vamos a decirlo que, aunque es parecido y puede ser derivado de la tristeza, es, digámoslo así, un nivel mayor, ¿sí? Entonces, em, ¿qué es la tristeza? Partamos de allí. La tristeza es una emoción. Nosotros tenemos unas emociones primarias que son tristeza, alegría, miedo, sorpresa, ¿sí? Asco, rabia. Entonces, las emociones primarias, ¿cierto? Entre ellas está la tristeza. Y al ser una emoción, las emociones son breves, es decir, duran poco tiempo. Y también se presentan de manera súbita.
Si es una reacción emocional frente a una situación específica, ¿sí? Por ejemplo, me llamaron la atención en el trabajo. Entonces, en ese momento sentí tristeza. O sea, frente a esa situación hay una reacción emocional en mí. Por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Entonces, cuando hay tristeza a nivel neurofisiológico, hay un déficit de la serotonina, que es un neurotransmisor que contribuye al bienestar emocional y la felicidad. Es decir, cuando estamos alegres, contentos, satisfechos, ese neurotransmisor está, digámoslo así, activado, ¿sí? En cambio, cuando hay tristeza, este disminuye, ¿sí? Entonces, también a nivel fisiológico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, hay una consecuencia. Y la tristeza es una reacción ante una pérdida, cualquier tipo de pérdida. Cada emoción tiene una función. Por ejemplo, la rabia nos dice que hay algo que está haciendo, que está pasando que es injusto. El miedo nos está diciendo que hay una alerta que tenemos que tener cuidado porque nos puede lastimar, ¿sí? Y la tristeza nos dice que estamos perdiendo algo que es significativo, ¿no? Entonces, como lo acabo de mencionar, cada emoción tiene una función y en el caso de la tristeza nos permite atenuar la actividad, ¿sí? Para que descansemos y así podamos guardar esa energía para centrar nuestra atención en nosotros mismos, ¿sí? Favoreciendo, por ejemplo, la reflexión para buscar la solución a un problema y a su vez promoviendo la aceptación de ayuda y el cariño de los demás. Entonces, cuando nos sentimos tristes, pues alguien va y nos abraza, nos consuela, nos pregunta qué nos pasa, si nos puede ayudar. Y esa receptividad, esa disposición que tenemos frente al otro en ese momento, es algo que promueve la tristeza. Esa es su función que nos permitamos la reflexión interna, la reflexión personal, también la aceptación de ayuda y cariño de otros, ¿sí? Y buscar una solución al problema que nos está generando esta misma emoción. A nivel fisiológico, entonces también vamos a ver unos cambios como por ejemplo inapetencia, insomnio, aislamiento y movimiento conductual más lento. Es decir, vamos a hacer las actividades más despacio porque estamos reflexionando, porque estamos pensando en la situación. Eso mismo nos lleva a tener insomnio, a que nos cueste dormir y a que en ciertos momentos no tengamos apetito. ¿Qué diferencias o qué similitudes podemos encontrar frente a la depresión? Entonces, a diferencia de la tristeza, la depresión es un estado de ánimo, ¿sí? La emoción es una reacción emocional. Pero la depresión ya es un estado de ánimo, esto ya nos está diciendo que dura más tiempo, ¿sí? Entonces, es un estado de ánimo muy bajo, te mantiene una tristeza profunda por un tiempo, como consecuencia de interpretar las situaciones como negativas o incapacitantes. Entonces, aquí vamos a ver varias diferencias, ¿no? Primero, que es un estado de ánimo, ¿sí? Por otro lado, que ya es una tristeza profunda por un tiempo, ¿sí? Y se genera a raíz de que interpretamos que esa situación que estoy viviendo es algo negativo para mí o que me incapacita para hacer algo que yo quisiera. A diferencia de la tristeza, ¿cierto? Que es una reacción ante una pérdida real. O sea, perdí, por ejemplo, un trabajo. Me suspendieron del trabajo.
ahí puedo sentir tristeza. Pero, ¿por qué tristeza? Porque es ante una pérdida real. ¿Cuál es? Es la pérdida del trabajo. También la depresión es cuando yo interpreto esa situación como negativa o incapacitante, ¿sí? Parte de la interpretación que yo le doy a la situación, ¿sí? Em, Dentro de los síntomas fisiológicos de la depresión vamos a encontrar unos muy similares a la tristeza, pero un poco más profundos, ¿sí? O más duraderos. Y asimismo vamos a encontrar otros síntomas como la desesperanza, la culpabilidad, pensamientos distorsionados al respecto al futuro, o sea, como que nos va a ir mal, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer. Y nos enfocamos solo en el problema y no en la solución. Nos quedamos allí, más no nos tomamos ese tiempo, como sí lo haría en la tristeza, para reflexionar y buscar una solución. Y dentro de los síntomas, como lo mencionaba al inicio, puede generarse ideación suicida, porque como me centro en el problema, no en la solución, creo que ya no hay solución al problema, puede llegar la ideación suicida. Entonces, ¿cómo se puede manifestar la depresión? Lo decía también anteriormente, puede ser que sea un episodio transitorio frente a una situación determinada, me genera una depresión que puede ser, por ejemplo, a raíz de la separación de mi pareja o un duelo. Sí, puede ser, hay diferentes tipos de duelo, no solo el fallecimiento de un familiar. Puede ser el duelo migratorio cuando yo me voy a otro país, a otra ciudad, incluso cuando cambio de trabajo, cuando cambio de roles, ¿sí? Aunque sea algo positivo, hay un duelo que yo estoy viviendo por lo que estoy dejando, ¿sí? Entonces ahí puede generarse una depresión, pero sería un episodio transitorio, es decir, que va a pasar y no dura mucho tiempo. Pero también se puede manifestar como una condición clínica que dura al menos 2 semanas. Causa un fuerte sufrimiento emocional y hace difícil que llevemos a cabo nuestros deberes diarios. Entonces aquí hay una gran diferencia entre estas dos manifestaciones. Una que es transitoria, pasajera, que se anda ante una situación específica, que es la que desencadena la depresión, y por otro lado, una que es más duradera, que se mantiene constante durante 2 semanas mínimo, tiene que ser mínimo 2 semanas, que a su vez causa mucho sufrimiento en la persona y lo cual genera que la persona le cueste llevar a cabo sus actividades diarias. Entonces, personas que les cuesta salir de la cama, que ya no quieren salir, que les cuesta cumplir con sus tareas del hogar o del trabajo, ahí podemos ver que puede estar viviendo una condición ya clínica, ¿sí? Que es cuando podemos incluso diagnosticar un trastorno depresivo. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Ya teniendo o partiendo de esta diferencia entre la tristeza y la depresión. Todas las personas experimentamos tristeza en algún momento de nuestra vida y puede ser muy frecuente, ¿sí? Como cada una de las emociones primarias que les mencioné. Y como cada emoción tiene una función porque nos ayuda para nuestra supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, si a mí fallece un familiar muy querido para mí, pero yo me mantengo contenta, no voy al velorio, sigo mi vida normal, no me tomo tiempo para descansar o para vivir esa tristeza, pues eso puede generar que desencadene otros síntomas en mí que no me permitan llevar a cabo una vida sana, ¿sí? O que más adelante tenga consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque no viví, no me permití vivir ese duelo.
Entonces, no hay que tener el concepto de que las emociones, o que hay emociones negativas. Todas las emociones son funcionales, es decir, tienen una función para nuestra supervivencia, ¿sí? Entonces es importante que cuando sintamos tristeza escuchemos a nuestro cuerpo, eso que nos está diciendo que es apartarnos, aislarnos, tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, partir de aceptar que la tristeza es algo normal y que me está diciendo algo que necesito escucharle y que hace parte de nuestra naturaleza. Porque ¿qué pasa cuando nosotros evitamos, rechazamos o negamos las emociones? Ellas no se van, nosotros creemos que se van, pero realmente no se van, se quedan allí y se van acumulando, se van acumulando y se van creciendo como una bola de nieve hasta que explota, cuando ya no podemos más. Por eso es importante que nosotros nos demos ese tiempo de autocuidado en nuestro diario vivir para conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones, qué sentí hoy, qué pensé, esta situación que generó en mí, ¿sí? Escuchar nuestro cuerpo y permitirnos sentir. No está mal sentir tristeza. Se debe llorar si se siente el deseo. Está bien llorar. Llorar es algo natural y está ahí por alguna razón, ¿sí? Porque nos permite desahogarnos, porque nos permite sacar eso que sentimos, expresar de alguna manera, ¿sí? También, ¿qué podemos hacer en esos cuando sentimos tristeza? Expresarle a alguien lo que sentimos, a alguien de confianza, ya con solo el hecho de sentirnos escuchados, con el hecho de, vuelvo y digo, sacar eso que está ahí, ya sentimos un alivio y hemos escuchado a nuestra emoción. Asimismo, reconocer el aprendizaje obtenido con la pérdida. Recordemos que la tristeza nace o surge a raíz de que sentimos que hemos perdido algo, ¿sí? Entonces, em, es permitirnos también obtener algo positivo de esta situación. Bueno, ¿qué aprendí de esta pérdida, ¿no? Por ejemplo, si es una ruptura de pareja, si me despidieron del trabajo, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué me deja esta experiencia para un futuro, para este momento? Porque si no hacemos estos pasos o si no llevamos a cabo esto que les acabo de comentar, eh, vuelvo y les digo, la emoción no se va a ir, va a quedar allí y puede manifestarse ya de manera negativa que va a afectar nuestro presente de manera importante o nuestro futuro cuando ya no sepamos qué hacer. Por ejemplo, a través del dolor físico. Entonces, muchas personas viven con dolores musculares, tensiones frecuentes, dolor de cabeza, eh, incluso ya síntomas, por ejemplo, de colon irritable, bruxismo. Bueno, todos estos síntomas pueden estar ligados a emociones reprimidas que no han sido expresadas ni procesadas de manera sana. Y de ahí parte el dolor físico. Entonces, si nosotros no procesamos o no escuchamos o no aceptamos, expresamos nuestras emociones, eso de alguna manera se va a manifestar. Aquí les traje también algunos puntos que podemos tener en cuenta para saber en algún momento o en este momento, puede ser el caso, si estoy deprimido. O, por ejemplo, ver, yo tengo duda de si mi hijo, un familiar, un amigo está pasando por depresión. Puedo tener en cuenta los siguientes puntos, ¿sí? Eh, Si se tienen cinco o más de los siguientes signos, síntomas o manifestaciones, podemos decir que podemos tener, que es probable que tengamos depresión. Esto no es un autodiagnóstico, es decir, esto no elimina el diagnóstico de un profesional,
pero nos puede dar unos indicios para, en dado caso, buscar la ayuda profesional y que ahí sí nos evalúe y nos dé un diagnóstico acertado. Entonces, primero, sentirse deprimido, triste y o irritable casi a diario, no es solamente hoy y en un mes otra vez, no, casi a diario. Segundo, no tener interés en las cosas, como que ya no disfruto lo que me gusta. Entonces, a mí me gusta tocar el piano, ya no lo disfruto. O a mí me gusta salir con mis amigos, ya lo hago, pero no me siento contento. ¿Mm? Tercero, cambio de apetito y o peso. Puede ser que como más o menos de lo acostumbrado, pero ya no tengo el mismo apetito. Puede ser que haya aumentado o haya disminuido y eso genera un cambio también en el peso. Cuarto, problemas para dormir, dificultad para conciliar el sueño. O me despierto durante la noche, o me despierto muy temprano y no vuelvo a conciliar el sueño. O por el otro lado, dormir demasiado. Y aquí quiero traerles algo, una nota importante, y es que no todos necesitamos el mismo número de horas para dormir. Sé que comúnmente se ha escuchado de que necesitamos mínimo 7 horas, pero eso depende de la persona, de la edad, de la etapa de vida, pero sobre todo del sexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres, está demostrado científicamente, necesitamos más horas para dormir que los hombres, porque nosotras tenemos una conexión interhemisférica que nos permite pensar más, por eso sobrepensamos, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso genera también un efecto a nivel físico. Por lo tanto, necesitamos más energía y ¿cómo ganamos esa energía? A través del sueño. ¿Sí? Entonces, se dice que las mujeres necesitamos mínimo 9 horas diarias para dormir, los hombres 7 horas, pero las mujeres además, depende de la parte del ciclo que estemos viviendo, necesitamos más horas incluso. Siguiente punto, cambios en la rapidez con que se mueve. Entonces podemos ir con inquietud, ¿cierto? Como con un poco inquieto o puede ser lo contrario, como ir muy despacio, hacer las cosas despacio. Por otro lado, sentir cansancio todo el tiempo. Entonces yo puedo dormir todo un día, pero me levanto cansado. O realmente no hice nada, hoy, pero me siento cansado. Y mañana también, y pasado mañana también, me siento cansado, aunque no haya una causa que lo haya generado. Sentirse que no vale o que no sirve, o sentirse culpable. Entonces, pensamientos de no soy valioso, no sirvo para nada, nadie me quiere, o esto pasa por mi culpa, yo soy malo. ¿M? Problemas pensando, concentrándose o tomando decisiones, es decir, le cuesta concentrarse, tomar decisiones, responder a lo que se le está comentando, ¿m? Y tener ideas de muerte o pensamientos de hacerse daño, es decir, la ideación suicida. Entonces, con tener 5 o más de estos puntos es un indicio para pensar que probablemente hay depresión y que es necesario, antes de autodiagnosticarse, buscar ayuda profesional. Por ello, por todo lo que ya hemos hablado hasta el momento, es necesario ser conscientes de nuestras emociones, sensaciones, pensamientos. Y aquí quiero que se tomen un segundo y se pregunten, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué siento ahora? ¿Qué emoción hay? ¿Hay tristeza? ¿Hay rabia? ¿Hay miedo? ¿Qué sensación en mi cuerpo? Tal vez hay algún dolor,
alguna incomodidad, algún malestar, me duele el pecho, me duele la espalda, me duele la cabeza, siento el corazón acelerado. ¿Qué pensamientos hay en este momento? Tengo dudas, estoy pensando en la cena, estoy pensando en lo que, en el trabajo que tengo que presentar mañana. Miren que no nos toma ni un minuto, pero hacer esa conexión es ser conscientes de qué sentimos, de cómo nos sentimos y de las situaciones que activan eso, esos sentimientos, esas reacciones. ¿Sí? Y así podemos identificar si lo que estamos experimentando es tristeza o depresión, porque como les digo, hay que revisar estos síntomas a lo largo del tiempo mínimo. No es solo con que hoy me sentí así. Entonces es importante identificar esto durante todos los días. Y si encontramos algunos síntomas relacionados con la depresión, vuelvo y lo digo, es necesario acudir a un psicólogo clínico. ¿Qué causas pueden generar la depresión? Por ejemplo, falta de recursos económicos, eventos vitales como lo mencionaba, de duelo, la muerte de un ser querido, la ruptura de una pareja, el migrar a otra ciudad, algún cambio en nuestro estilo de vida o en nuestra vida como tal, importante, enfermedades físicas, incluso hay medicamentos que pueden generar como efectos secundarios depresión. El uso de alcohol o bebidas alcohólicas y drogas, ¿sí? Y también heridas afectivas. ¿Qué pasa? Puede que ninguno de los anteriores factores me esté sucediendo en este momento, pero yo me siento triste, me siento mal de un momento a otro, no sé qué me pasa. Muy probablemente hay una herida afectiva que yo no he sanado de mi historia de vida, incluso puede ser de mi infancia, de muchos años atrás, que no he sanado y que, como les digo, que eso no se va, se acumula, ya estalló y estalló a través de una depresión, aunque no nos demos cuenta. Entonces, por eso también es importante mirar si hay heridas afectivas que no hemos sanado. ¿Qué es una herida afectiva entonces? Es un choque o golpe en la afectividad de la persona que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. En su dimensión afectiva, claro está, en familiar, social, de trabajo, ¿sí? Afecta sus demás dimensiones. Dicha herida o trauma aflige, duele y atormenta el ánimo o la psique de la persona. Y hay diferentes tipos de heridas, por ejemplo, las familiares, el abandono psicológico, el maltrato físico, la crítica negativa por parte de nuestros padres o de alguna persona cercana, y de otros ámbitos cuando se generan fuera del ámbito familiar. Por ejemplo, la ruptura de pareja. Entonces aquí que tenemos que tener muy presente que somos una unidad biopsicoespiritual. El ser humano está compuesto de tres dimensiones: física, psicológica y espiritual. Claro está que la más importante es la espiritual, luego la psicológica y por último la física, pero ambas están unidas, interrelacionadas. Entonces, si yo tengo una herida afectiva, eso puede afectarme a nivel psicológico, como generarme una depresión, y si yo no la proceso, no proceso, no trabajo esa depresión, puede afectar también a nivel espiritual, que yo ya no quiero orar, que me sienta desmotivada, que mi relación con Dios se afecte, y por último también a nivel físico, que ya sienta de pronto muchos dolores de cabeza, muchos dolores musculares, entonces somos una unidad. Y tal vez a veces no nos somos conscientes de esta parte psicológica,
pero sí, por ejemplo, de los síntomas físicos o de cambios en mi relación espiritual. Entonces, podemos partir de ahí para indagar cuál es la raíz de pronto también a nivel psicológico de esos síntomas. Yo trabajo desde una terapia que se llama psicoterapia de la reconciliación, que es un abordaje integral en el cual, por ejemplo, para trabajar cualquier situación psicológica, tenemos tres momentos y los voy a comentar en el caso de la depresión específicamente. Entonces, si llega una persona con depresión a la consulta, lo primero que necesitamos hacer es regular los síntomas de la persona, que duerma mejor, que la depresión ya no sea tan frecuente, que pueda ser una persona funcional y además se hace una evaluación, un diagnóstico y un plan de tratamiento. Luego de que ya la persona está regulada, está estable a nivel físico y psicológico de sus síntomas, empezamos a trabajar con ese plan de tratamiento, a identificar qué rasgos o esquemas de personalidad han generado esos síntomas y empezamos a modificarlos para que también cambie asimismo la sintomatología. Y en ese identificar esos rasgos o esquemas nos podemos dar cuenta que de pronto la raíz de todo esto es una herida afectiva de base que hay que está generando todo lo anterior, como lo he mencionado. Y por eso trabajamos un proceso de sanación de heridas afectivas, que incluye los siguientes pasos. Primero, reconocer la herida. Segundo, aceptar la herida, que hace parte de mi historia de vida. Tercero, el perdón, sea quien se necesite perdonar, puede ser a mí mismo, a esa persona que me hirió o incluso a Dios. Porque aunque Él no sea el culpable, yo puedo pensar en algunos momentos, por la imagen que tengo de Dios, que Él tiene responsabilidad en lo que sucedió. Y por último, la reconciliación a nivel personal. Entonces, ya para ir finalizando, quiero darles unas estrategias o unos tips, recomendaciones para que podamos ir trabajando desde ya, aunque no tengamos depresión, ¿sí? Pero podemos utilizarlas para nuestro día a día, para ese momento de autocuidado, de conectar con nuestras emociones, con nosotros mismos. Primero, llevar un diario de emociones donde expreses cómo te sientes. Ay, hoy mi jefe me habló de tal manera y me sentí esto y pensé esto. Ya. ¿No? ¿Qué pasa cuando llegamos muchas veces a dormir? Entonces viene toda la película del día, de lo del mañana, lo del pasado y no nos permite dormir. Entonces, qué bueno ya sacar eso, ponerlo en su lugar y eso me da más tranquilidad y calma nuestro sistema nervioso. Escribir lo que pienso, lo que siento. Tener espacios de trabajo personal para avanzar en el conocimiento personal y en la reconciliación de tu historia. Entonces, muy espacios de reflexión donde yo me permita hacerme preguntas, talleres, para conocer cuáles son mis reacciones, cuáles son mis emociones más frecuentes, cuáles son mis pensamientos, mis creencias que me llevan a desencadenar esas emociones, qué situaciones son las que me generan más estrés, ¿sí? Para yo ya tener eso presente para cada día ser consciente de eso, de cuáles pueden ser mis reacciones y cómo puedo prevenir reaccionar de una manera que no me gusta o que no es sana. Ya concretamente en el caso de la depresión o la tristeza, si la estoy empezando a identificar, es importante aumentar el contacto con familiares y amigos de confianza, donde yo me sienta acogido, claro, sin presionarme, ¿sí? Tener espacios de comunicación asertiva y profunda donde yo pueda expresar cómo me siento. También trabajar en la aceptación personal y la aceptación de los demás, ¿sí? Porque puede que esa depresión surja, como lo decía, de una herida. Entonces necesito trabajar en esa herida, pero también en aceptar al otro con el que convivo, que puede que tenga actitudes que no me gustan y generen esas emociones.
Otra actividad que puedo hacer es hacer una lista de actividades que me son agradables, satisfactorias, como hobbies, y tratar de hacer una todos los días. Realizar una programación semanal e incluir las actividades del punto anterior. ¿Sí? Entonces, tener un cronograma, una rutina, ayuda mucho para las personas que tienen depresión. Crear nuestro proyecto de vida y enfocarnos en nuestras metas. A veces simplemente andamos en automático y somos como robots. Nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, volvemos a la casa, cenamos y nos acostamos. Pero no hay una trascendencia, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas? Estoy trabajando por ello. El tener una motivación interna nos ayuda también para fortalecer nuestra voluntad, aunque nuestras emociones no estén tan reguladas. Otro ejercicio que puedo hacer es, por ejemplo, contemplar y anotar diariamente tres cosas por las cuales me siento agradecido. Cosas sencillas, como el cielo, ver un atardecer, ver un pajarito, el sonido de los árboles, del viento, el tener un techo, el que me fue bien en el trabajo, que pude tomar una decisión, que pude solucionar un problema, que pude levantarme de la cama, que pude hacer muchas cosas en el día a día que nosotros no somos conscientes y premiarnos luego de hacer una actividad que no me era tan agradable, algo que yo no quería hacer, pero lo hice y después me doy una recompensa. ¿M? Por ejemplo, esa recompensa puede ser nuestro dulce favorito o decirme te felicito o soy capaz. Practicar ejercicio físico diariamente, especial ejercicio o actividad cardiovascular, que eso nos ayuda a aumentar esa serotonina que les mencionaba, que es el neurotransmisor para el bienestar. Mejorar los hábitos de sueño, tener una rutina antes de dormir, evitar las pantallas, evitar acostarnos viendo el celular, ¿cierto? Tener una rutina antes de dormir como para decirle a nuestro cerebro disponernos al descanso. Y un ejercicio que podemos también implementar para la autorregulación emocional es el siguiente, que nos permite experimentar con disposición las emociones tanto agradables como desagradables, porque a veces queremos rechazar las que son desagradables, pero eso no es sano. Entonces, primero, identificar la emoción. Entonces, sentí tristeza, sentí depresión. La identifico, reconozco que estoy sintiendo tristeza. Ahora, ¿qué siento en mi cuerpo? Siento esa tristeza en mi pecho, como una presión. Esas son las reacciones fisiológicas, ¿sí? Segundo, evaluar el pensamiento. ¿Qué pensamiento surge a raíz de esa situación? Ay, que soy incapaz, que soy lento, que no lo voy a lograr. Y luego de reconocer ese pensamiento, voy a tratar de cambiarlo por uno más real, más adaptativo. Por ejemplo, mm, esta vez me equivoqué, pero la próxima lo puedo hacer mejor. Eso no me hace una persona incapaz. Soy una persona con muchas capacidades. Tercero, expresar la emoción adecuadamente, tanto conceptualmente como verbalmente. ¿Sí? Entonces, ahora sí expreso lo que siento, puede ser a una persona, a mí mismo, escribiéndolo, ¿sí? Entonces, la tristeza, ¿cómo la puedo expresar? Decir, me siento, esta situación específica me hace sentir triste. Me siento triste por esta razón, ¿sí? Expresar. ¿No? Y si necesito llorar, llorar. ¿Listo? Como últimas recomendaciones, bueno, lo mencionaba también Javier al inicio de la presentación, para que ustedes puedan seguir profundizando. Por un lado,
en el trabajo de la sanación personal de las heridas afectivas, les recomiendo el libro Reconciliación de la historia personal. Ese, si quieren, se los puedo hacer llegar a través de Javier, se los puedo regalar de manera digital. Este es un libro tipo taller que les permite conectar con su historia, con sus heridas y empezar en ese proceso de sanación. Y por otro lado está el libro Llamados a la Reconciliación, de la cual soy coautora, que aquí trabajamos los 4 tipos de reconciliación: conmigo mismo, con los demás, con la creación y con Dios. Desde el ámbito psicológico, cómo lo podemos trabajar, incluyendo casos de la vida real, para que ustedes puedan tener una noción más clara y de pronto sentirse identificados de cómo empezar ese trabajo personal. Este libro sí lo pueden encontrar en Amazon de manera digital, lo pueden adquirir. Muy bien, para finalizar quiero dejarles esta frase del libro Paso haciendo el bien. El sufrimiento es connatural a la vida. Todas las personas sufren. El dolor es compatible con la alegría si ésta se apoya en la fe y en la certeza de la bondad de Dios, que conoce todo lo que nos ocurre y la comparte. Muchas gracias a todos. Entonces ahorita estaré atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahí pueden ver los datos de contacto de Mónica, si quieren escribirles, si quieren pues comunicarse con ella, con mucho gusto. Recordando que también, como vimos al inicio, ahí está en la red de psicólogos católicos, ahí están también sus redes sociales y sus datos de contacto. También les estoy escribiendo en el chat el correo al cual pueden eh, hacernos llegar su petición y con mucho gusto a través de él lo podemos compartir. Así que ahí está el correo electrónico. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Tal vez mientras se animan, yo quisiera hacerte algunas preguntas, Mónica, porque me parece muy interesante el tema. Tal vez la Claro que primera sí. es el tema del trastorno depresivo que hablaste al inicio, ¿verdad? Un poquito como entenderlo mejor, ver la diferencia entre el trastorno y la depresión. Y de acuerdo a lo que contestes, porque puede ser que yo esté equivocado, pues un poquito también ver ese tema con respecto a la medicación, ¿verdad? Porque también desde el punto de vista de Mm. la medicación, como que últimamente, y hoy estaba viendo un programa en televisión, de que hay como una moda de recetar pastillitas para todo, ¿verdad? Sí, Entonces, pues primero tal vez contestar qué es el trastorno depresivo y tal vez ya después pasamos al tema más de la medicación. muy Adelante. bien. Gracias. Muy buenas preguntas. Gracias. Bueno, la primera en cuanto al trastorno, es decir, recordemos que para que nos entendamos un poco mejor, digamos que la tristeza es algo normal, ¿cierto? Es una emoción. Yo les decía que la depresión es como un nivel más, ya es un estado de ánimo, es decir, que dura más en el tiempo, pero también puede ser algo, como les mencionaba, transitorio frente a una situación específica, ¿no? Un duelo, por ejemplo. Cuando yo vivo un duelo, cualquier tipo de duelo, es normal que yo experimente depresión. Entonces es algo en ese sentido normal. Cuando ya pasa cierto tiempo, cuando ya esos síntomas son muy frecuentes, son constantes, ya llevan mucho tiempo, está afectando mi funcionamiento en la vida diaria y para nosotros diagnosticarlo cumple con ciertos criterios que están en el DSM-5, ya se cataloga como un trastorno, ¿sí? Ok, Dentro de el manual del DSM-5, que es donde está como eh, todos los trastornos a nivel psicológico para uno poder hacer el diagnóstico, entonces están las características que debe cumplir mínimamente la persona de acuerdo a los síntomas para diagnosticarlo. Dentro de la depresión o dentro de los trastornos depresivos hay diferentes tipos de trastornos depresivos. Entonces, por ejemplo, está en la distimia, que es un trastorno depresivo que es, digamos que así que ha durado a lo largo casi de toda la vida de la persona. Entonces, cuando ya se cumple como en esos criterios, ya podemos decir que la persona tiene un trastorno depresivo tipo
distimia, por ejemplo. Un trastorno depresivo mayor, cuando, no estoy segura, creo que se cumplen en los mínimo 2 meses con estos síntomas, ya se puede decir que la persona eh, se le diagnostica un trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Entonces, ahí sí debe cumplirse unos criterios que están en el DSM-5 para catalogarlo como tal, pero básicamente tienen que ser los síntomas que yo les proyecté, ¿no? La desmotivación, el desánimo, una tristeza profunda, desesperanza, y que eso ya esté afectando la vida diaria, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta, la parte de la medicación. Yo, dentro de mi práctica clínica, evito siempre al máximo remitir a psiquiatría, precisamente porque pues no estoy de acuerdo como se lleva a cabo el proceso, sobre todo a nivel estatal, digámoslo así, o aquí en Colombia, por ejemplo, de las EPS, que si uno llega con estos síntomas y el médico, ya ni siquiera el psiquiatra, sino el médico general, le manda a uno una pastilla, sin siquiera evaluarlo, sin siquiera ser un especialista. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Muchos consultantes que siguen con los síntomas o aumentan los síntomas o ya tienen efectos colaterales y el medicamento no les está ayudando para realmente eh, en sus síntomas, entonces no se está generando nada porque no hay una evaluación, no hay un especialista, no hay algo integral y como yo les decía, pues esto somos una unidad integral y es necesario tener en cuenta toda la persona, sus áreas, su historia, ¿sí? Entonces nos quedamos en el síntoma. Y entonces damos el medicamento y la persona se puede quedar con el medicamento toda la vida y ni siquiera tener una solución al problema. Entonces yo en mi práctica evito al máximo tener que llegar a ese punto. Hay casos donde es necesario ya que intentamos hacer solo terapia, pero no se puede, ¿no? Digamos, tuve un caso de una chica que no se quería ni levantar de la cama. Vivía sola, su familia vivía lejos, no tenía trabajo. Eh, Claramente esto ya llevaba cierto tiempo. Entonces, pues en ese caso me tocó remitir a psiquiatría porque por más estrategias que le diera, por más que trabajáramos en terapias, pues a nivel fisiológico, recordemos, como yo les decía, que también hay unas alteraciones, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso y que en ese caso, pues la terapia no puede hacer mucho. De ahí es necesario el medicamento, ¿sí? Pero en esos casos, pues yo prefiero que actúen a un particular, si por ejemplo está en Colombia, yo tengo a una psiquiatra que mando a todos, entonces, eh, porque sé que su trabajo es honesto, que va a generar un buen diagnóstico y realmente he visto el cambio en los consultantes y toman el medicamento, se regulan y podemos continuar en terapia. La terapia funciona hasta el punto que ya el consultante no necesita más medicamento, que ese es el final, ¿no? Que la persona no tenga que estar tomando toda su vida el medicamento. Entonces, Ujú. pues por eso también les digo que es importante acudir a un profesional, a un psicólogo clínico, apenas veamos ciertos síntomas, ¿no? Para no tener que llegar hasta ese punto. Sí, perfecto. Vos tocaste algo muy importante nada más y también agradeciendo el comentario también de este RP7 de los sistemas de salud. Yo creo que es muy universal en Latinoamérica que los sistemas de salud, disculpen la expresión, son más que ineficientes, no dan abasto, ¿verdad? No dan abasto, Sí. ¿verdad? Mm. Las citas, por ejemplo, en mi país son cada 6 meses. Imagínense, una cita psicológica a Mm. veces cada 6 meses. Entonces, ¿qué puedes trabajar cada 6 meses una cita de Nada. 30, 40 minutos? Pues absolutamente nada. Por eso es que yo creo que también, como decía esta señora del programa que veía hoy, tienden a medicarte porque básicamente es como, es un medio muy paliativo, pero en realidad pues no hay como un abordaje integral, como vos decías. Porque vos ponías un ejemplo muy normal aquí en mi país, problemas económicos, ¿verdad? La gente está Mm. deprimida por problemas, pero una pastilla no te va a solucionar tu problema económico, ¿verdad? Exacto.
Entonces, Ujú. es muy evidente lo que, entonces, y lo que decía la señora es que no le gustaba tomar la medicamento porque la mantenía dormida, ¿verdad? Como aletargada. Entonces, ¿qué problema? Grete dice, tengo todos los numeritos de la rifa. No, Grete, aquí estamos, a la orden. Pero detecto que uno aprende a vivir con mecanismos de defensa. Es interesante ese comentario. Dice, uno aprende a vivir con mecanismos de defensa. Sí. Sí, los mecanismos de defensas, pues los genera nuestro cerebro para poder sobrevivir, ¿sí? Y en algún momento nos sirvió. Es decir, por ejemplo, eh, el utilizar el deporte o ser súper trabajador, ¿no? Lo que llamamos ahora workaholic, para evitar conectar con lo que sentimos que nos molesta o que nos incomoda. Pero vuelvo y digo, entonces, ¿eso qué hace? Pues que los síntomas poco a poco vayan aumentando sin que nos demos cuenta. Entonces, claro, aprendemos a vivir con eso, pero en algún momento eso nos va a pasar factura. Entonces, por eso es importante, aunque es difícil, no evitar, sino hacerle frente. Sí, y con eso que estás contestando y ante la pregunta de Gretel, que le agradezco muchísimo su sinceridad, también está, por eso es que también se formó la red, ¿verdad? Como la que decíamos ahora, porque los servicios de salud mental, pues en general no todo el mundo puede acudir a ellos, ¿verdad? Normalmente no todo el mundo puede acudir a ellos, entonces, pues Sí. acudan, por eso está la red, escríbanos, llámenos y con mucho gusto vemos en que podemos ayudarlos, ¿verdad? Ahí los psicólogos pues tienen una amplia no solo experiencia, sino una gran voluntad y corazón para poder atenderlos. Entonces, y como Ujú. dices, Mónica, yo pienso eso es una, como dicen, una olla de presión. No esperemos a que Mm. explote porque la gente se cree a veces muy fuerte, pero todos tenemos un punto de quiebre, ¿verdad? Aún los que somos cristianos, los que tenemos fe, esperanza y caridad, pero este es un Así tema es. también que es muy humano, como decías, no somos seres perfectos y no somos ni Iron Man ni nada de eso, ¿verdad? Somos personas sensibles, somos Sí. humanos, biopsicosocial, espiritual, y entonces, pues ahí están los recursos, ahí están los mecanismos que Dios utiliza, los medios naturales, ¿verdad? Así que, pues ahí está la Ujú. red. Dice Jorge Sí. Alfredo, me gustaría saber cuáles son los elementos para tomar en cuenta para enviar a una persona a consulta con un psiquiatra o con o un psicólogo clínico? Muy buena pregunta también. Sí, como mencionaba ahorita, primero psicólogo clínico. Ese sería el primer paso siempre, ¿sí? En dado caso que la persona, por ejemplo, ya esté presentando, por ejemplo, autolesiones, esté en un episodio de ideación suicida, que ya está diciendo que quiere quitarse la vida, que ya lo ha intentado y que de pronto está como en ese episodio ya, acudir a urgencias. En ese caso, sí es necesario acudir a urgencias porque está corriendo riesgo la vida de esa persona, incluso las personas que están a su alrededor. Entonces, en ese caso, el conducto regular es ir a urgencias, ¿sí? Para que la puedan estabilizar y ya después, cuando esté estable, pues pueda iniciar psicoterapia. Pero siempre el primer paso va a ser psicología clínica. Ya el psicólogo clínico evalúa, toma test, hace la historia clínica de la persona, genera un diagnóstico y a raíz de ese diagnóstico nos indica, bueno, hay que remitir a psiquiatría o no es necesario por el momento o definitivamente no hay necesidad para nada, ¿sí? Pero el primer paso siempre va a ser acudir a psicología clínica y que el psicólogo sea quien nos indique a cuál sería el paso a seguir. Perfecto. Y eso me recuerda que hay un tema pendiente que tal vez está relacionado con eso que decís, Mónica, y la pregunta de Jorge es que tendremos que hacer un webinar sobre primeros auxilios psicológicos. Realmente Mm. creo que vamos a tener que hacer algo así porque está muy relacionado con esta pregunta, ¿verdad? Y esa forma de esos primeros pasos importantes que hay que hacer, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, exacto. sí. Si no hay más preguntas, quisiera tal vez terminar con una, me dio curiosidad que hablaste de la herida afectiva. Eh, eh, es, la pregunta es, ¿tocaste ese tema porque lo has visto mucho en consulta? ¿Ves que es como un detonante muy frecuente, ¿verdad? Para ansiedad, para depresión y para otros trastornos.
el tema de las heridas efectivas. Y lo pregunto porque vos dijiste que inclusive pueden darse desde muy pequeño, hasta la persona puede estar no consciente de ella, ¿verdad? Por diversas razones y afectar toda su vida, a lo largo de su vida, y a veces ni siquiera está consciente la persona. Entonces me dio curiosidad que tocaste el tema y no sé Ujú. si podrías profundizar un poquito cómo lo has visto en tu práctica Claro, profesional. claro que sí. Pues mira, desde nuestra perspectiva, nosotros no decimos que todo el mundo tiene una herida, ¿sí? Pero es lo más común, ¿sí? Ahora, ya desde mi experiencia en la práctica clínica, lo que he visto es un 100%, ¿sí? De lo que tengo de experiencia, claro, yo trabajo principalmente con personas que tienen síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, como les mostraba en el proceso que realizamos desde esta terapia, miramos los síntomas, entonces en el caso de la depresión, pues trabajamos para reducir los síntomas de depresión, pero luego vamos a más allá, ¿no? ¿Qué genera esa depresión? No, bueno, tal vez hay unos esquemas disfuncionales, unos rasgos de personalidad, que hay que trabajar, los trabajamos, pero en ese proceso me doy cuenta de que hay una raíz primaria que es una herida afectiva, ¿sí? Que ha desencadenado todo el resto y que es una herida que no se ha sanado y por lo tanto al no sanarse, al no procesarse, todavía está generando unas consecuencias, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia, todos los consultantes que han llegado a mí, hemos llegado hasta ese punto. ¿Sí? O al menos yo lo he interpretado porque pues no todos los que llegan hasta ese final de sanar las heridas, de trabajar ese proceso, pero sí lo puedo detectar claramente, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual o unos padres que prefirieron un hijo más que a otro, o que le pusieron unas expectativas muy altas, eran muy exigentes, entonces ahora la persona es súper exigente consigo misma, entonces eso la lleva a la frustración y cuando no logra lo que quiere, la depresión. Entonces, genera creencias como soy un fracaso, soy incapaz, ¿sí? Que la persona se cree eso y esas creencias surgen frente a detonantes como cuando siente que está fracasando. Entonces, está literalmente ligado a una herida afectiva. Entonces, por eso es importante que desde la terapia nosotros podamos trabajar también en sanar las heridas afectivas, porque si nos quedamos solo en nosotros dos primeros pasos, pues muy probablemente la persona va a recaer. Y la idea es evitar que eso pase. Perfecto, perfecto. Dos temas nada más para terminar. Bueno, voy a primero el de Rosario para después terminar con el de Katia. Dice Rosario, ¿es bueno medicarse para dormir? No, automedicarse nunca, nunca. Y menos cuando es a nivel psicológico, ¿sí? Ya si es bajo recomendación de un psiquiatra, porque el psiquiatra es el que debe recomendar o recetar, ni siquiera un psicólogo clínico, ni un médico general. Si ya es bajo recomendación de un psiquiatra, sí, bajo los parámetros que él indique y como digo, que ojalá sea un psiquiatra que apunte a que no siempre tengamos que utilizar el medicamento, ¿sí? Pero automedicarse, nunca. Y tampoco quitarse el medicamento uno solito. Así como un psiquiatra me recetó iniciar un medicamento, asimismo él es el que debe decirme ir quitando el medicamento porque si lo hago abruptamente también puede generar efectos secundarios. Perfecto, perfecto. Y para terminar, tal vez más que leerlo, porque es muy personal, gracias Katia por compartir, sugerirte tres cositas. La primera, posteamos en nuestro Facebook del proyecto Anima, creo que fue ayer hoy, un, un comentario del padre Valentino, que es un español, se llama El cura de Toledo, lo pueden buscar en YouTube, sobre el sufrimiento, visto desde, Mm. antropológicamente desde Filipenses. Muy bueno, te lo recomiendo para que lo escuches. Y la segunda y tercera recomendación que van juntas, que estás buscando ese proceso de sanación que me parece excelente, ¿verdad? Siempre hay que buscar esos procesos de sanación.
Dios siempre, antes de llegar a los pueblos, lo primero que hacía era sanar a las personas y después proclamarles el reino de los cielos. Entonces te aconsejo dos cosas. Número uno, busca si sos católica, un director espiritual o una persona que sea tu director espiritual y también paralelamente a un psicólogo católico. Viera que trabajan muy bien el tema, todos esos temas, como dice, de heridas, como dice Mónica, se trabajan desde dimensiones integrales, ¿verdad? De la parte espiritual y desde la parte humana. Eso es desde ya te lo recomendamos, qué bueno que estás buscando sanar, pero a veces necesitamos de otras personas que tengan más experiencia y conocimiento. Al psicólogo desde la ciencia y al director espiritual desde la vida espiritual. Vieran que hacen un trabajo magnífico juntos, te pueden llevar a ese camino de sanación muchísimo más completo y más integral. Y bueno, ahí está PC y te deseamos toda la suerte. Si cualquier cosa nos escribe, estamos a las órdenes. Y dice que quiere el libro. PC, escríbenos ahí el proyecto Anima y con mucho gusto el que nos escriba, con mucho gusto les estamos pues contestando, así que sin ningún inconveniente. Bueno, ya estamos entonces, si no hay más. Mónica, muchísimas gracias a todos ustedes también por su participación. Estuvieron magníficas las preguntas, la intervención. Este tema va para más. Sabemos que, bueno, ahí ya pendiente el tema de los primeros auxilios, tal vez para trabajarlo ahí, queda como un tema de trabajo. Y bueno, recordarles que la próxima semana tenemos el tema de la pornografía a cargo de Alexandra, que es un gran tema también, es un tema que pues, está teniendo pues mucho problema a nivel de las familias, de los adolescentes, pero también de los adultos, entonces pues lo recomendamos desde ya. Nuevamente, muchas gracias Mónica y muchas gracias a todos ustedes. Feliz noche y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta Buen luego. descanso.